bienvenidos a Global News Hub. En esta entrega especial, exploraremos una situación crítica que está afectando profundamente la vida de los ciudadanos en Venezuela. Nos adentramos en el tema de la privatización, de facto, de los servicios públicos, un fenómeno que ha surgido como resultado del descuido sistemático de la infraestructura clave por parte de la dictadura chavista. En un país donde el acceso a servicios esenciales como el agua, la luz y el gas solía ser un derecho fundamental, el colapso de estos servicios ha dejado a los ciudadanos en una situación desesperada. Estamos a punto de descubrir cómo este colapso ha dado paso a mercados informales que ofrecen productos esenciales a precios inaccesibles para la mayoría. Así que acompáñanos mientras desentrañamos los detalles de esta preocupante realidad que está transformando la vida cotidiana de miles de venezolanos. Comencemos. En un país que alguna vez fue el corazón industrial de América Latina, los servicios públicos esenciales han caído en un estado de decadencia que desafía toda lógica. La infraestructura encargada de suministrar agua, electricidad y gas a los ciudadanos venezolanos se encuentra al borde del colapso, y la responsabilidad recae en el descuido continuo de la infraestructura por parte de la dictadura chavista. Este declive ha dejado a los ciudadanos en una situación desesperada, forzándolos a buscar soluciones improvisadas en un entorno donde los mercados informales se han convertido en la única fuente de abastecimiento. Personas como Yusmeri, quien trabaja incansablemente durante toda la semana para ganar lo suficiente, pero termina gastando la mitad de su salario semanal en agua. La escasez es la norma, y obtener un suministro regular es un desafío constante. La calidad del agua es cuestionable, lo que obliga a las personas a comprar botellones de agua a precios exorbitantes, comprometiendo aún más sus ya ajustados presupuestos. Isora, por otro lado, enfrenta el dilema de cocinar para su familia. La distribución intermitente de cilindros de gas doméstico la ha llevado a buscar alternativas en el mercado negro, sacrificando incluso la compra de medicamentos para obtener gas. En un país donde la seguridad alimentaria es precaria, estas decisiones tienen consecuencias significativas para la salud y el bienestar de la población. En medio de apagones recurrentes, la historia de Rodrigo es una de adaptación a la adversidad. Para mantener su hogar y su negocio funcionando, tuvo que invertir en plantas eléctricas. Estas soluciones de energía alternativa, aunque costosas, se han vuelto esenciales para sobrellevar los cortes de energía regulares que afectan a las comunidades en todo el país. La situación ha llevado a una respuesta enérgica por parte de la población. Las protestas son frecuentes, mientras que el gobierno, aunque reconoce la crisis, culpa a factores externos y sanciones internacionales por la situación. A pesar de las dificultades, los venezolanos luchan por mantener sus vidas en marcha en medio de la incertidumbre. Pero la crisis no se limita solo a los servicios básicos. La educación y la salud pública también se han visto gravemente afectadas. Los estudiantes enfrentan la interrupción constante de sus clases debido a la falta de agua y a la falta de profesores en las escuelas públicas. La calidad de la educación ha disminuido drásticamente, dejando a las futuras generaciones en una situación precaria. En un país que alguna vez fue próspero y vibrante, la privatización, de facto, de los servicios públicos ha creado una realidad en la que los ciudadanos luchan a diario para obtener lo básico. La negligencia en la inversión en infraestructura, combinada con la corrupción y la falta de mantenimiento, ha llevado a una crisis que ha trascendido la mera falta de recursos. En este escenario desolador, los venezolanos se enfrentan a desafíos abrumadores, pero siguen resistiendo en la búsqueda de una vida mejor. A pesar de todas las dificultades, la resiliencia y la solidaridad de los ciudadanos continúan siendo su fuerza impulsora. Unidos en la adversidad, buscan soluciones creativas y se apoyan mutuamente en la esperanza de un futuro más brillante. Si este video te ha brindado una visión más clara de la situación que enfrentan los ciudadanos de Venezuela, te invitamos a que le des un me gusta y compartas tus pensamientos en la sección de comentarios. La realidad que hemos explorado hoy es desafiante, pero cada gesto de apoyo y conciencia cuenta. Juntos,
podemos mantener viva la conversación sobre la situación en Venezuela y unir nuestras voces en busca de soluciones que puedan marcar la diferencia. Tu opinión importa y puede contribuir al llamado por un cambio positivo en esta difícil realidad. Gracias por ser parte de Global News Hub y por estar al tanto de los problemas globales más apremiantes.